Familia, Dios les bendiga, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de nuevamente estar en su casa, amén, y compartir prácticamente la palabra del Señor y escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, amén. Eh, Le hacemos una cordial invitación, amén, a que siga viniendo a congregarse a los servicios presenciales que tenemos, amén, en esta iglesia, Iglesia Cristiana Berea. De igual manera, hacemos la invitación a todos aquellos que se conectan en línea a que nos sigan acompañando a estos mensajes de la palabra del Señor, amén, que tanto edifican nuestra vida. Recordamos nuestros días de servicios, los días viernes tenemos servicio presencial y también llevamos a cabo el servicio en línea a las 7 de la tarde. El próximo viernes tendremos nuestro servicio de oración aquí en casa, amén, la iglesia local. Y el próximo viernes de este que viene hasta el otro estaremos anunciando una nueva sede o un nuevo lugar donde estaremos yendo a hacer la labor de evangelismo. Amén. Recuerde usted que tenemos un viernes de servicio general y un viernes de evangelismo. Por lo tanto, el próximo viernes de evangelismo estaremos notificando por medio de los grupos de WhatsApp, como también de redes sociales en Facebook, donde será el nuevo lugar donde estaremos yendo a compartir la palabra del Señor. Amén. De igual manera, el próximo domingo, como es de costumbre, con prácticamente nuestros servicios oficiales, el día domingo 10 de la mañana, escuela dominical, presencial, y estaremos haciendo la transmisión en vivo de igual manera, como también el servicio general a las 11 de la mañana. Amén. Así que no se pierda ninguno de nuestros servicios. Si usted no tiene algún lugar donde congregarse y quiere de alguna manera ir a asistir a una iglesia donde escuchar la palabra del Señor y tener coinonía con otros hermanos, pues le invitamos a que sea parte de esta congregación, Iglesia Cristiana Berea. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y el tema que estaremos viendo el día de hoy es menos es más. Amén. Este tema está inclinado o tiene su línea en lo que es el rubro de liderazgo. Estaremos tocando algunos puntos de cómo ser un buen líder en base a la palabra del Señor, pero también cómo poder ejercer de manera correcta un liderazgo y no caer en ciertas prácticas que están desaprobadas por la palabra del Señor y que no son ejemplos dejados por nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Amén. Si algo debemos resaltar es que la palabra del Señor enfáticamente tiene tema para todo. En la palabra del Señor vemos temas para economía, vemos temas en el desarrollo espiritual, vemos temas que van abocados o enfocados a la familia, al matrimonio, a los jóvenes, a los niños. Entonces la palabra del Señor tiene para todos, amén. Así que de alguna manera en la palabra encontramos también muchos ejemplos en lo que es al respecto de liderazgo. Vamos a ver por lo menos 10 personajes en la palabra del Señor que estos personajes resaltaron por cualidades muy prácticamente marcadas en el liderazgo, en la trayectoria de su vida y cómo llevaron a cabo estas prácticas, estas actividades o este liderazgo de una manera redundante, ¿no? De una manera muy, pero muy correcta, tanto a los ojos de Dios como en la forma de dirigir al pueblo. Amén. Vamos a orar primeramente, amén. Vamos a orar y posteriormente iremos a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas, amén, hablando a nuestro corazón y sea el Señor dándonos claridad a nuestra vida por medio de su palabra y de esta manera podamos crecer y desarrollar en lo que es el liderazgo, amén. Padre, te damos gracias primeramente en esta hermosa mañana por este bendito privilegio que nos das de estar reunidos, Padre, para escuchar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Dios, que tu palabra sea en nosotros, Dios, el medio que tú usarás para darnos instrucción, dirección y crecimiento, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas de manera enfática, Dios. Que hables a nuestra vida, Dios, según sea nuestra necesidad. Que hables a nuestra vida, Dios, de tal manera que nuestra vida, al recibir nosotros tu palabra, mi Dios, sea transformada, Dios, y sea edificada por la misma. Ayúdanos a ser un vaso receptor, Dios, a estar abiertos al consejo de tu palabra. Ayúdanos, Dios amado, a poder
estar atentos, Dios, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy, Padre Celestial. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos instruya, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu palabra nos dé las herramientas que necesitamos, Dios, para poder ofrecerte un mejor servicio, para poder darte un servicio de calidad, un servicio de excelencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que así como nos ayuda a limpiarnos, Dios, que así como tu palabra nos ayuda a ser fortalecidos espiritualmente, Padre, tu palabra nos ayuda siendo ese alimento espiritual que tanto nosotros necesitamos día a día, que de igual manera tu palabra, Dios, sea ese instrumento que nos ayude a afinar cualquier detalle en nuestra vida, Padre Celestial, que necesita ser afinado, Padre, para poder darte un mejor servicio y ofrecerte un servicio cada día con mejor excelencia para ti, porque eso tú lo mereces, Dios, y tú eres digno de ello, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Amén. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Yo leo y usted me acompaña con su vista. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6 dice, no, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Amén. Vamos a ir al libro de Tito, amén, a la carta de Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9. Si gusta, no lo busque, yo lo leo rápido, ¿verdad? Para que no se me distraigan. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Si nos damos cuenta, estos dos pasajes son dos pasajes que nos dan una serie y una cantidad de requisitos para aquellos que desean servir al Señor, para aquellos que desean una posición en la obra del Señor y que de alguna manera desean servir al Señor en alguna posición donde son o van a ser ya sea pastores o ya sea alguna posición para darle guianza a la iglesia del Señor. Amén. Obviamente, quizás la persona que desea servir al Señor con todo su corazón y desea posicionarse en el área de pastor, que tiene un llamado para pastor, que tiene un llamado para liderar la obra del Señor, obviamente no pedimos ni tampoco la palabra exige que sea perfecto, ¿sí? Porque sabemos que nunca podremos ser perfectos. Nadie en este mundo podrá alcanzar la perfección, pero sí se pide que tenga un perfil lo más cercano a lo que menciona los requisitos de Timoteo y los requisitos que menciona la carta de Tito. Amén. Que sea, que vaya en un camino
que de alguna manera se encuentre lo más cercano a lo que está mencionando estos dos pasajes de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Ahora, como líderes, todos queremos ser el mejor líder del mundo, ¿no? Todos queremos hacerlo mejor, todos queremos ser los mejores, pero solamente lograremos esto cuando haya menos de nosotros en nosotros mismos. Amén. Cuando permitamos que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas, que permitamos nosotros que Dios haga los cambios que tiene que hacer en nosotros y que nosotros nos dejemos guiar por el Señor, obviamente la forma en como Dios va a dictar a nosotros, la forma como debemos de caminar, siempre será a través de su palabra. Amén. No esperemos que Dios mande un ángel específicamente del cielo, bajado del cielo, y venga y nos diga cómo debemos de caminar, cómo debemos ser buenos pastores, cómo debemos ser buenos líderes, cómo debemos caminar y dirigir la obra del Señor. Si queremos la instrucción, si queremos saber cómo el Señor desea que nosotros debemos de conducirnos, allí están dos pasajes claros y específicos respecto a las características que debe de cumplir o los requisitos que debe de cumplir aquel que desea un obispado o aquel que desea una posición de liderazgo en la obra del Señor, para dirigir al pueblo del Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, mi hermano, para poder nosotros cumplir estos requisitos por nuestra propia voluntad, es más que obvio que no podremos cumplirlos. Entonces, para poder recabar y poder ir cumpliendo cada uno de estos requisitos, es importante que nosotros nos entreguemos completamente al Señor, sin reserva, sin condiciones, y abandonemos lo que somos nosotros para que Él haga con nosotros lo que Él desea hacer, para que seamos buenos líderes y tengamos prácticamente una buena guianza por parte de nuestro Dios a nuestra vida, que siempre va a ser buena, pero siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar conforme es la voluntad y la guianza del Señor. Amén. Vamos a hablar de 6 tipos de liderazgos que puede haber dentro de una persona, ¿no? Quizás alguien puede tener 3, 4, 5 puntos de estos, pero el sexto que hablaremos, nadie deberíamos de tenerlo. Nadie debería de tenerlo. Pero hay alguien a lo mejor que tenga un punto de los que vamos a hablar y diga, bueno, es que yo siento que soy de ese. Perfecto, es bueno. A lo mejor yo tengo 2, a lo mejor usted tiene 3, a lo mejor alguien tiene 4, a lo mejor alguien tiene los 5, y se puede desarrollar de esas 5 formas de una manera natural, ¿verdad? A lo mejor usted no los tiene, pero puede desarrollarlos. Es la cuestión cuando somos líderes, ¿verdad? O cuando alguien es líder, de que si tiene alguna área en su vida que siente que no es muy hábil para trabajar en ella, hay tiempo y hay manera de que esto pueda cambiar para poder ser mejor en el área que creemos que no somos tan hábiles o creemos que no hemos desarrollado lo suficiente para poder cumplir ese requisito y ser mejores líderes el día de mañana. Amén. Vamos a hablar uno de los primeros formas de ser líder o maneras de liderear. Está el liderazgo democrático. Amén. El liderazgo democrático busca la manera de cómo todos estén involucrados en una actividad o en algún proyecto mediante la participación de todos los que conforman el grupo. De todos los que conforman el grupo. Tomando en cuenta opiniones, tomando en cuenta las habilidades de las personas, tomando en cuenta la forma en cómo se desarrollan, tomando en cuenta características, virtudes, aptitudes que hay en las personas para poder tomar a la persona y posicionarla en el lugar donde se cree que puede funcionar bien por las aptitudes que la persona tiene. ¿Sí? Entonces, el liderazgo democrático es muy bueno y es muy sano porque de esta manera se puede poner a trabajar a todo el grupo completo y todo el grupo está activando en las áreas que son hábiles para trabajar y en las áreas que saben que tienen la experiencia para poder trabajar. Ahora, el liderazgo democrático también es bueno porque cuando notamos como líderes que alguna persona quizás no es muy hábil en cierta área
o no tiene la suficiente experiencia para poder desarrollar, el liderazgo democrático siempre va a buscar la forma de cómo darle las herramientas para que la persona cada día pueda trabajar de mejor manera y ser eficaz en el área que está desarrollando. Por eso es muy sano que haya un liderazgo democrático, porque de alguna manera se busca la forma de cómo todos estén trabajando, cómo todos se sientan cómodos y cómo todo mundo esté creciendo y comience a desarrollar el potencial que hay dentro de uno. Amén. Hay ocasiones en que a veces los miembros del grupo quizás tienen temores de avanzar e ir un poquito más allá de donde han llegado. Pero el liderazgo democrático es sano en ese punto, porque el liderazgo democrático siempre va a buscar la manera de que la persona participe, pero también tratar de empujarla para que alcance límites más altos de los que ha alcanzado al día de hoy. Amén. Así que no tenga miedo, no se asuste. Cuando se le delegue algo, siempre va a haber forma de alcanzar el objetivo. Y siempre se va a buscar la forma de que usted tenga las herramientas para que pueda alcanzar el objetivo que está planificado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Amén. Muy bien. Segundo liderazgo. El líder que orienta. El líder que orienta siempre busca dirigir a las personas hacia metas claras y objetivas. Y alguien que desarrolla liderazgo que orienta o un liderazgo que da orientación siempre sabe a dónde quiere llegar. ¿Sí? Es lo que mirábamos la semana pasada, mencionamos un punto al respecto de ello. Nosotros cuando estamos liderando, siempre tenemos que ser intencionales en lo que estamos haciendo. Siempre tenemos que tener un objetivo de dónde vamos a iniciar, pero a dónde queremos llegar. Y en lo que estamos pensando de dónde estamos iniciando y a dónde queremos llegar, también tenemos que tener clara el desarrollo de cómo vamos a hacer para llegar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo claro dónde estoy iniciando, con cuántos estoy iniciando, pero también ya estoy planeando a mediano, corto, largo plazo a dónde quiero llegar, tengo que comenzar a desarrollar la estrategia de cómo voy a hacerle para llegar a aquel lugar. Entonces, de esta manera, yo estaré atacando todos los puntos que son necesarios que podamos visualizar para poder llegar a tener y desarrollar un liderazgo de orientación o que orienta a los demás para que de esta forma todos juntos podamos llegar a ese lugar. Amén. Vamos a dar estrategias, vamos a dar planificación, vamos a dar a lo mejor pros, los contras, pero prácticamente se va a llegar a armar el equipo, se va a llegar a armar la herramienta que necesitamos para poder tener el objetivo de manera muy clara, muy definida a dónde queremos llegar, pero también cómo llegaremos a ese lugar. Amén. También está el liderazgo ejemplar. El liderazgo ejemplar enseña a otros, el tercero, enseña a otros cómo llegar a ese lugar o cómo hacer las cosas, pero con el ejemplo. Amén. ¿Ha visto usted algunas imágenes donde el líder da la instrucción, pero únicamente está desde una silla o desde un lugar, una posición, y únicamente da instrucciones? Y tú para allá, y tú para acá, y tú esto, y tú lo otro, ¿verdad? Y así es bien fácil ser líder, ¿sí o no? Así es bien fácil liderear. Pero cuando vamos a ser líderes y vamos a desarrollar un liderazgo ejemplar, el liderazgo ejemplar es con el ejemplo. Vamos a hacer esto, pero porque yo lo estoy haciendo también. Amén. Entonces, el líder siempre va a enseñar a los demás con el ejemplo. A lo mejor en diferentes áreas, a lo mejor en diferentes tareas, diferentes actividades, pero siempre será con el ejemplo. Sino qué fácil sería ser líder, ¿no? Una vez me siento y mandar, órale, tú ejecuta, tú haces esto, tú, y regañar, ¿no? Mandar y regañar, mandar y regañar. No, la cosa no es así. Queremos ser buenos líderes, líderes de calidad, tenemos que enseñar con el ejemplo. Amén. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Está el cuarto, que es el liderazgo afiliativo. Este liderazgo se centra en la construcción de relaciones y la creación de sentimientos de pertenencia entre los miembros de un grupo
o en este caso de una congregación. El liderazgo afilativo. Amén. ¿Cómo se ejecuta este liderazgo? Bien, cuando somos líderes y tenemos personas a nuestro cargo, ¿sabe? Es importante que nosotros conozcamos, y lo voy a decir de alguna manera, pero de manera bien estricta, los nombres de quienes estamos dirigiendo. Ubicar quiénes son, ¿sí? Porque qué triste es que tenemos a lo mejor tantos años dirigiendo un grupo o ser líderes de un grupo, pero acercarnos con alguien, cara, yo no te había visto a ti, no, ya tengo años trabajando, pero es que nunca te había visto. Bueno, es que, o no me sé tu nombre, ¿no? No me sé tu nombre. No, pues es que la verdad es, nunca se había acercado conmigo a saludarme, ni los buenos días, ¿no? Entonces, es importante que como líderes tengamos esa relación con las personas que estamos dirigiendo, ¿sí? Que yo pueda verlo y puedo ubicar, mira, él es el hermano, la hermana, la familia, el joven o el niño, pero que podamos conocer los nombres de las personas que estamos dirigiendo. Porque si no conocemos los nombres de las personas que estamos dirigiendo, va a ser algo sumamente peligroso poder tener esa imagen de líder ante tales personas cuando ni siquiera les conocemos por nombre. Hay una línea de aviones, ¿verdad? Ahí en el vecino país. No voy a decir marcas porque luego metemos gol, ¿no? Pero hay una historia donde uno de los gerentes de esa aerolínea, al momento de que él contrataba personal, él los entrevistaba personalmente. Y él se tomaba muy estrictamente la tarea de conocer el nombre de todo el personal que se iba contratando. Y llegaba el momento en el que él llegaba por las mañanas y entraba a la cafetería y miraba a todo el personal conviviendo, sirviéndose el café, desayunando, esto y lo otro. Y él llegaba personalmente y los saludaba a todos de mano y les decía su nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y a todos los saludaba por nombre y les estrechaba la mano. Y eso hacía prácticamente que tuvieran un sentido de pertenencia a la empresa, ¿sí? Pero también un sentido de pertenencia hacia el liderazgo. Entonces, ellos cuando veían que la persona acercaba, les saludaba de mano y les pronunciaba su nombre, prácticamente era como que, ¿sabe cómo me llamo? ¿Sabe quién soy? O sea, no soy un desconocido delante de él, sino que él prácticamente, las personas se sentían en esa cuestión adaptados, se sentían ser parte de. Entonces, de alguna forma, nosotros como líderes cristianos, al conocer el nombre de las personas que estamos dirigiendo, es sumamente importante, porque así creamos un sentido de pertenencia a lo que nosotros llamamos que somos una familia. Amén. Es bien fácil decir, Dios les bendiga, iglesia, buenos días, ¿verdad? Pero una iglesia es una palabra muy familiar, muy general, ¿sí? Muy común. Pero ya cuando decimos, familia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Entonces, es un ejemplo. Mi esposa, mis hijas son mi familia. Qué terrible fuera que no supiera el nombre de ellas, ¿no? ¿Sí o no? Son familia, ¿no sabe el nombre de sus hijas? Además, son familia, no conoce la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, es algo que nosotros como familia en Cristo debemos conocernos. Debemos tener esa coinonía, esa amistad, esa convivencia. Entonces, cuando tenemos ese liderazgo afilativo de poder conocer a las personas, poder tomarnos la molestia de crear vínculos de amistad, de familiaridad, un mensajito, ¿cómo estás? Buenos días, hace mucho que no te miro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ocupas algo? Un sentido de pertenencia que comienza a crearse por ese tipo de acciones es algo que no fácilmente se va a derribar. Es algo que no fácilmente va a dejar de ser, de estar ahí. ¿Por qué? Porque se creó un vínculo de familiaridad, un vínculo de cariño, del amor que hay de nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso, déjeme decirle que difícilmente se romperá. Amén. Por eso es importante que practiquemos el liderazgo afiliativo. Pastor, pero es que yo soy como medio áspero, yo soy así como medio no sé, apartado, soy medio introvertido, me cuesta socializar con las personas. Comienza a socializar, comienza a familiarizarse, comience a soltarse, comience a soltar todo eso que hay dentro de usted que no le ha permitido desarrollarse con otras personas y que de alguna manera eso comience a cambiar y comience usted a crear un liderazgo afilativo, ¿sí? Y comience a ver esa coinonía que a Dios le agrada que la tengamos.
Amén. Muy bien. El quinto liderazgo es un liderazgo formativo. Amén. Es un liderazgo formativo. El liderazgo formativo se enfoca en sacar lo mejor del talento de cada miembro del equipo, como también en el desarrollo y crecimiento. ¿Está conmigo, familia? Sí. Gloria a Dios. Entonces, el liderazgo formativo se trata de formar a cada persona. Se trata de sacar el talento de cada persona y desarrollarlo de tal manera que cada persona pueda crecer. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Cuando hablamos de formación, ¿qué entiende usted por formación? Formule la respuesta en su mente, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de formar líderes o ser un liderazgo, llevar a cabo un liderazgo formativo, es preocuparnos porque los demás crezcan. Amén. Mire, si hay algo que un líder puede cometer un error, que de alguna manera puede ser algo, porque estamos hablando de tiempo, que llega a transcurrir tiempo y que de alguna manera no hay manera de recuperarlo, es el hecho de que por todo el tiempo que estamos dirigiendo, nunca nos preocupemos por formar nuevos líderes, nunca nos preocupemos por desarrollar las capacidades de cada líder o que nunca nos preocupemos por capacitar a las personas que estamos dirigiendo. ¿Sí? Es un error que una vez que se comete, no se puede dar retroceso, porque recordemos nosotros que como líderes a veces tenemos personas que están de paso, que llegan con nosotros y dicen, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, líder? Voy a estar solamente un tiempo aquí porque tengo que salir a trabajar, tengo que salir a tal lugar o estoy de paso en la ciudad. Entonces, de alguna manera, hay personas que van a llegar con nosotros y van a estar de paso únicamente. Va a haber personas que quizás tienen alguna tarea específica que tienen las capacidades para desarrollar quizás, o que nada más estás con nosotros un tiempo, es temporal y van a salir quizás. O de alguna manera, por decirlo de alguna forma muy triste, ¿no? Están con nosotros, pero como no ven crecimiento ni desarrollo con nosotros, van a decir, pues voy a ir a otro lugar donde tengo que crecer. Y van a salir y van a ir a crecer a otro lugar. Entonces, para que esto no suceda, lo que se llama rotación de personal en las empresas y en las iglesias no se debería llamar así, ¿verdad? Ni debería haber tampoco. Pero suele suceder, ¿verdad? Solamente allá en Júpiter, ¿no? Estamos hablando de Júpiter, no de aquí, el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, para que esto no suceda, usted y yo como líderes tenemos que preocuparnos por la formación de los que estamos dirigiendo. Oiga, pastor, pero es que yo no tengo una capacidad o algo específico para formar a mis líderes o a las personas que estoy dirigiendo. No se preocupe, hay libros, hay herramientas, hay talleres, hay muchos lugares donde podemos asistir a capacitarnos para poder venir y traer un refrigerio, algo fresco a las personas que estamos dirigiendo para que crezcan y para que desarrollen. ¿De qué manera puede desarrollar un líder a un grupo de feligreses que está dirigiendo? De muchas formas. Puede desarrollarlos de manera doctrinal, de manera estudiantil, estudiar alguna materia en específico que nos acerque cada día más a Dios. Puede ayudarlos a desarrollar a cómo dirigir personas, ayudarlos a desarrollar actividades, habilidades nuevas en la música, manualidades. Hay un montón de cosas que se puede trabajar. Evangelismo dinámico, creativo. Hay muchas áreas que se puede trabajar en una iglesia. Demasiadas. Entonces, el hecho de que un grupo de personas no esté creciendo y que su líder a lo mejor no esté ayudando a desarrollar, prácticamente es dejar pasar tiempo y no aprovechar. Nosotros como cristianos debemos estar en continuo crecimiento. Un crecimiento, un desarrollo progresivo. Y de esta manera nosotros cada día seremos mejores que ayer. Amén. Pero siempre es importante que el líder sea un líder que se preocupe por la formación. ¿Sí? ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a ir al sexto liderazgo, que nadie debe de tenerlo y no se lo aconsejo que lo aprendan y tampoco que lo practique, ¿verdad? Pero es el liderazgo autocrático o autoritario. Este es un liderazgo tóxico. Es un liderazgo exigente que el líder normalmente se le va a escuchar mencionar, se hace lo que yo digo porque soy el líder, ¿sí?
nadie le puede dar una opinión porque no la aceptan, nadie puede decir que es que está un poquito, ahí vamos a hacerlo un poquito más práctico, vamos a simplificar la tarea. No, se hace lo que yo ya dije y se va a hacer porque yo soy el que estoy al mando. Y de alguna manera este liderazgo no es para nada sano, ¿sí? Porque este liderazgo se encarga de derribar las otras 5 opciones de liderazgo que hay. Este liderazgo suele ser tan dañino que no va a dejar ni que se desarrolle el liderazgo formativo si alguien lo tiene, no va a dejar que se desarrolle el liderazgo afiliativo si alguien practica o tiene el liderazgo afiliativo de manera nata o natural, no va a dejar prácticamente ni tampoco va a practicar el liderazgo ejemplar, ni tampoco va a ser democrático y tampoco va a ser un líder que orienta, sino simplemente va a dictar las reglas, va a dictar lo que se va a hacer la tarea y de alguna manera se tiene que hacer lo que él dice porque él es el líder. Y aunque haya una mejor opción, prácticamente no la va a considerar como apropiada porque él ya dio la instrucción. Amén. Hay una anécdota en uno de los libros que he leído de un escritor que me gusta mucho leer sus libros, ¿verdad? Donde había un grupo de personas que iban a ir a esquiar, iban a ir a una montaña en la nieve. Y de alguna manera había 2 grupos que iban a subir. Entonces un grupo decidió llevar lo que eran perros de nieve, ¿verdad? Para arrastrar los trineos. Y el otro grupo decidió llevar motos de gasolina, motonieve. Entonces, de alguna manera, cuando salen a la excursión, los del grupo que llevaban motonieves, cuando iban subiendo, todavía ni siquiera iban a mitad de camino cuando se les terminó la gasolina. No iban preparados para ello. Se les acaba la gasolina y ahora tienen que arrastrar las motos, tanto de ida como de regreso. Y los que llevaban los perros se preocuparon por llevar alimento para ellos, para los perros, y pues llevar cómo derretir nieve para sacar agua. Entonces, de alguna manera, los que llevaban los perros avanzaron más lento, pero iban a un paso seguro. Lento, pero seguro. Y los que llevaban motonieves, no. Entonces, de alguna manera, alguien por ahí quiso dar una instrucción. Oye, pero las motonieves, esto y lo otro, se pueden descomponer, mecánicos, piezas, autoparte, ¿verdad? La gasolina. No, ya dije que vamos a hacerlo así y así nos vamos a ir. Y comenzaron a emprender la travesía, se quedan sin gasolina. De repente por estar preparando y haciendo cosas para tratar de dar una solución a ello, uno de los chavos se corta un dedo. No llevaban antibióticos, pensaron ellos que iban a ir rápido, iban a regresar rápido porque traían motos, ¿verdad? Que realmente si hubieran ido preparados, a lo mejor sí hubieran ido muy rápido y hubieran regresado muy rápido. Pero no iban tan preparados. El caso es que a lo largo de la trayectoria de ambos equipos, un equipo, el que llevaba los perros, fue y vino completitos todos. Y el otro equipo no. El otro equipo se tuvieron que quedar en las motonieves, esperar que fueran por ellos a rescatarlos. Algunos se murieron de hipotermia. El que se cortó el dedo le cayó una infección, se le infectó y le comenzó a correr la infección, perdió el brazo y de alguna manera no pudieron ni siquiera llegar a la mitad del camino que estaban ellos planeando. Entonces, de alguna manera, fue trágico. ¿Pero todo por qué? Porque el líder que estaba dirigiendo ese grupo era un líder autócrata, era autocrático. No dejaba que nadie le corrigiera, no dejaba que nadie le diera opciones, no dejaba que nadie le diera otras cuestiones más sencillas, sino que él simplemente dijo, aquí se hace lo que yo digo y nada más. No acepto comentarios ni opiniones de nadie. Y tampoco las pedía, obviamente, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos que se corren con ser un líder autocrático. Y es algo, pues prácticamente, como le decía, que no podemos ejecutar nosotros. Sería algo muy equivocado, muy erróneo. Muy bien. Vamos a ir a unos ejemplos de la palabra del Señor y vamos a avanzar rápido porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de liderazgo en la palabra del Señor. Líderes que a unos el Señor los capacitó, otros quizás tuvieron de manera nata esa forma de dirigir, esa forma de ejecutar las tareas que Dios les había asignado, pero por ende entendemos y conocemos que todas las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, por Dios han sido dadas. Talentos, capacidades, todo eso lo tenemos nosotros. Lo que va a hacer la diferencia es la actitud que usted y yo tenemos para desarrollar, ¿sí? ¿Somos aptos? Sí, todos tenemos aptitudes, todos tenemos formas que hemos sido capacitados por Dios. Pero ¿cuál es mi actitud al desarrollar o al ejecutar la labor que queremos hacer? Amén. Vamos a ir al primer ejemplo y es Abraham.
Abraham es un líder que confió en Dios y no en sus propias fuerzas. Tuvo fe y una fe totalmente ciega en Dios, en lo que veía físicamente. Amén. Es decir, Dios le mandó a Abraham, le habló y le dijo, ¿sabes qué? Sal de la casa de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. El Señor no le dijo, te voy a mandar al Florido, te voy a mandar al Mariano, te voy a mandar al Casablanca, te voy a mandar al Tucapá. No le dijo al Prezi, te voy a mandar. No. El Señor simplemente le dijo, sal a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham únicamente lo que hizo fue confiar. Amén. Salió a la travesía. ¿Qué ejemplo nos da Abraham en lo que es el liderazgo que él llevó a cabo? Ciertamente desarrolló muchas actividades, ¿sí? Pero hay una sola actividad que hace que él resalte mucho en la palabra del Señor y que se le menciona en el libro de los Hebreos también, ¿verdad? Y es que a Abraham se le nombró el padre de la fe. Amén. El padre de la fe. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo cuando estamos liderando, cuando somos líderes? Es una plena confianza en Dios en todo lo que estamos desarrollando. Amén. Yo no me voy a preocupar por lo de mañana, por lo de hoy, en un año. Usted no se preocupe, usted no se estrese. Usted sea obediente a Dios y confíe en Dios. Amén. Confiemos en Dios. ¿Qué nos deparará el día de mañana, en un año, como congregación? Yo no sé. Todo está en las manos del Señor. Yo me preocupo por hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Usted preocúpese por lo que Dios le ha mandado a hacer y del resto el Señor se encarga. Amén. Del resto el Señor se encarga. Entonces, si algo tenemos que tener como líderes y desarrollar nuestro liderazgo es tratar de no luchar con nuestras propias fuerzas. Tratar de no buscar soluciones con nuestras propias fuerzas. ¿Vamos a accionar? Sí. ¿Tenemos que accionar? Sí. Pero en las cosas que no están en nuestras manos, poder resolverlas, dejarlas en manos de Dios y ser un líder de fe. Amén. Un líder de fe. Gloria a Dios. Vamos a ir al segundo ejemplo y es Moisés. Moisés a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? Demostró un profundo amor por el pueblo de Dios. Tanto es el amor que Moisés tuvo para el pueblo de Dios que abogó por ellos. ¿Cuántas veces cree usted? 10 veces. El Señor, Moisés, que ya me cansó este pueblo, ¿verdad? Es que ya. Y la palabra del Señor dice que 10 veces el pueblo del Señor tentó al Señor, renegó contra él. Alegaba y decía, es que yo allá me comía los ajos y las cebollas en Egipto. ¿Quién va a querer comerse un ajo y una cebolla, no? Yo no. Pero de alguna forma el pueblo de Israel renegaba por los ajos y por las cebollas. Le decían a Moisés, Moisés, es que ya teníamos un lugar donde morirnos, donde nos entierren. Y aquí es donde nos van a enterrar si morimos. Entonces se preocupaban por cosas que de alguna manera el Señor ya había dado solución. Pero por la dureza del corazón del pueblo de Israel, es por eso que Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera por 40 años en el desierto, para extraer de su corazón la dureza que había en ellos. Y lo que traían de Egipto, obviamente, ¿no? Pero de alguna manera, por eso el Señor los mantuvo dando vueltas. Y dando vueltas y dando vueltas. Pero el pueblo de Israel pues no entendió. Pero de alguna manera, Moisés todo el tiempo estuvo abogando por ellos. No, Señor, mira, perdónalo, Señor. Mira, Señor, ten misericordia, Señor. ¿Qué van a decir nuestros enemigos que nos sacaste de allá para traernos a matar aquí al desierto para que muramos? Y dijo el Señor, bueno, Moisés, vamos a darle chance, ¿verdad? ¿Quieren comida? Ahí les da comidita del cielo. ¿Quieren agüita? Ahí les da agüita de la peña, ¿no? ¿Quieren que sus vestimentas les duren? Por 40 años estuvieron con las mismas vestimentas, con el calzado, ¿verdad? Y de alguna manera fue un milagro impresionante ver cómo no tenían cómo construir ahí, fabricar vestimenta. Y la vestimenta crecía juntamente con ellos y el calzado les duraba. Y de alguna manera ahí estuvieron, de alguna manera, el Señor nunca los desamparó en esa travesía que tuvieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, si algo caracterizó a Moisés fue el amor que tuvo para con el pueblo. Ahora, Moisés también fue un excelente mentor, porque Moisés se preocupó por enseñar a Josué lo que era liderar con el pueblo. Amén. Ahora, Moisés tampoco fue un todólogo. Y si queremos ser buenos líderes, tenemos que aprender a no ser todólogos. Y de yo hacer esto, y yo lo otro, y yo aquello. ¿Sabe qué? Un buen liderazgo o una persona que quiere ser buen líder tiene que aprender a delegar. Tú haces esto, tú haces aquello,
tú haces esto otro. De esa manera podemos ser todos eficientes en el área que estamos desarrollando. Amén. Dice por ahí un dicho, ¿no? Poco aprieta el que mucho abarca, ¿no? Entonces, de alguna manera, queremos abarcar mucho, pero no vamos a dar la fuerza que necesitamos dar. Entonces, para poder dar la fuerza que ocupamos dar en eso, tenemos que delegar las tareas para que cada uno dé el 100 en el área que está desarrollando. Y así todos poder funcionar de una manera equilibrada. Amén. Muy bien. A un buen líder nunca le va a molestar que otros brillen por sus talentos o los dones que tienen. ¿Sí? A un líder nunca le va a preocupar que alguien sobresalga por la labor que hace. Nunca le tiene que afectar. Porque un líder va a reconocer que siempre va a haber alguien mejor que uno. ¿Sí? Imagínense que yo siempre dure pensando que yo voy a ser el mejor en alguna actividad. O alguien dure pensando que va a ser el mejor en esa actividad. No, nunca va a ser así. Siempre va a haber alguien mejor. Siempre. Que debemos que preocupar siempre ser mejores, sí. Eso es indudable y prácticamente no lo podemos eludir. Siempre tenemos que ser mejores. Y siempre tenemos que prepararnos cada día más. Pero el día que nos topemos a alguien que sea mejor que nosotros, que toca mejor, que hace mejor esta actividad, que hace mejor aquello, no debe ser algo que nos llegue a hacernos sentir ni menos y tampoco sentirnos como que no lo voy a dejar brillar porque prácticamente me va a opacar. No. Un buen líder siempre va a dejar que otros brillen por sus talentos. Amén. Siempre. Muy bien. Un liderazgo siempre va a ser compartido. Lo que decía hace un momento, delegar las tareas. Un liderazgo y un buen líder siempre va a buscar distribuir tareas a todos por igual. ¿Sí? Un mal liderazgo sería asignar tareas únicamente a mis allegados, a los que mejor me caen, a los que piensan como yo, a los que apoyan mis ideales. Así no se puede. ¿Sí? Siempre un buen líder va a delegar a todos por igual, acorde a sus capacidades, a sus aptitudes. ¿Sí? Pero imagínense, es que me cae bien, le voy a dar esta tarea, aunque no sabe desarrollarla, pero es que me cae bien. Es que es mi camarada, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegaríamos así? Llevaríamos a que la persona solita vaya y se estrelle porque no tendría esas capacidades que se necesitan para fungir en esa área. Entonces, un buen líder nunca va a delegar actividades ni tareas solamente porque es mi allegado, porque es mi camarada, porque me cae bien o porque quiero dárselo porque pues, ahí está, ¿no? Es mi compa. Entonces, de alguna manera hay que ser prudentes, sí, y hay que ser en base a aptitudes el delegar las tareas. Amén. Otro tercer ejemplo es Noé. Noé nos da un claro ejemplo de perseverancia y firmeza en tiempos de dificultad. Amén. A Noé se le asigna una tarea de la construcción del arca. Y cuando Noé está construyendo el arca, la palabra del Señor enseña que Noé todo el tiempo tuvo personas que estuvieron haciéndolo menos y criticando la acción que él estaba haciendo, la construcción del arca. Entonces le decían, tú estás loco, ¿para qué construís un arca si aquí nunca ha llovido? Aquí nunca va a llover. ¿Por qué haces esto? No, y Noé les explicaba, miren, es que va a pasar esto y esto y esto. No, tú estás loco, lo que estás haciendo ni siquiera tiene sentido lo que estás desarrollando. Entonces, un buen líder o una persona que quiere desarrollar un buen liderazgo tiene que mostrar y ser ejemplo de perseverancia. A pesar de las circunstancias, que todo no se pone a como uno quisiera que funcionara, como uno quisiera que resultara, la firmeza y la perseverancia va a ser necesaria en todo lo que emprendamos. ¿Sí? Por ahí decía una persona, ¿no? En uno de sus libros, decía que lo peor que puede pasar cuando alguien va a iniciar un negocio, va a emprender un negocio, lo peor que puede pasar es que no suceda, que no se dé, que no funcione. Pero lo más difícil ya lo hicimos, que es iniciar. Muchos no se atreven a iniciar por miedo. Muchos no se atreven a emprender por los miedos. No, es que quiero que empecemos este negocio, y lo otro, pero es que tengo miedo de que no salga y pierda todo mi dinero. Si le contara todas las experiencias que he tenido, verdad que lloramos todos juntos. Pero la perseverancia y la firmeza es necesaria. ¿Amén? No, es que la verdad, si le contara la verdad, yo sí quería llorar con una de mis experiencias cuando inicié. Una experiencia que tuve que la verdad no se la deseo a nadie,
Pero en algún momento, déjame decirle, cuando tuve esa experiencia, cuando comenzaba a emprender, yo quería ya tirar la toalla. Yo quería tirar la toalla y dije, no, esto no es para mí. Y yo ya quería darme la media vuelta e irme, pero algo me regresó. Me dijo, ¿te consideras un cobarde o qué? Me dije, no, pues ¿cómo? Y volví a agarrar todo, volví a echar manos a la obra y comencé. Y hasta la fecha, el día de hoy, pues ya tenemos 15 años, ¿no? Pero la perseverancia y la firmeza son necesarias cuando somos líderes. Amén. Así que, aunque vengan las críticas, aunque vengan los comentarios, aunque se levante el Zambalá, el Tobías y vengan tormentas, aires, terremotos contra usted, usted permanezca firme y permanezca con esa confianza en Dios. Amén. ¿Está conmigo? Seamos perseverantes en todo y contra todo. Amén. Cuarto personaje, habla la Biblia acerca de José, un hombre con capacidades asombrosas. Amén. Cuando hablamos de José o cuando leo de José, me impresiona cómo donde quiera que él caía, sobresalía. Cayó a la cárcel y la gente ya iba a buscarlo a la cárcel, ¿verdad? Llegó por primera vez ahí con Faraón, ¿verdad? Y llegó, y cuando cayó a Egipto, que lo vendieron sus hermanos, que llegaron y lo vendieron a Egipto, fue subiendo hasta que llegó a ser líder. En la cárcel llega a ser prácticamente personas que iban y lo buscaban. Y luego de ahí, cuando sale de la cárcel, lo vuelven a poner un lugar de preeminencia, ¿no? Y Faraón le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy, después de mí estás tú, José. Así que encárgate de hacer esta labor y cualquier cosa que haya, contigo se van a dirigir. Pero después de mí solamente estás tú. Entonces José, donde quiera que estaba, crecía y desarrollaba. Amén. Entonces nosotros como líderes tenemos que resaltar por nuestras habilidades, sí, pero tenemos que aprender a ser personas que a pesar de las circunstancias siempre procuremos salir adelante y siempre llegar al tope. ¿Sí? Hay una ley en uno de los libros que he leído, ¿verdad? Que se llama la ley tope. La ley tope es un límite donde a veces las personas llegamos, ¿no? Siento que ya llegué a mi tope en esto que estoy haciendo. Pero ese tope solamente lo ponemos nosotros. ¿Cómo? De tal manera que si yo siento que ya hasta aquí me estanqué y ya no estoy avanzando, es necesario hacer algo nuevo. Se llama reinventar, romper mi molde y rehacer un molde nuevo para volver a ampliar la capacidad y elevar mi capacidad a otro nivel. Y que ese nivel, siendo más alto, yo pueda llegar a ese tope y posteriormente volver a hacer lo mismo. Reinventar, romper el molde, hacer uno más amplio y alcanzar esa capacidad a la que me estoy extendiendo. Amén. Entonces, José tenía claro dónde quería llegar. José tenía claro lo que él tenía que hacer y las capacidades que Dios le había dado, aunque las compartió y le salió contraproducente, ¿no? Porque se las compartió a sus hermanos. Y, no, ¿cómo vas a creer que tú vas a reinar y que tú vas a gobernar con nosotros, no? Bueno, a lo mejor José se apresuró y lo platicó cuando no debe de hacerlo, ¿no? Como eso nos pasa, ¿no? Platicamos nuestros planes, nos aventuramos a platicarlos antes de hacerlo y luego después se levanta la crítica y nos animamos y ya no lo hacemos. Entonces, mejor calladitos, planeamos, ejecutamos y vámonos, ¿sale? Entonces, a José le pasó, es una experiencia que tenemos ahí, tomemos la experiencia, hagámosla propia y practiquémosla, ¿amén? Entonces, un líder que quiere desarrollarse como liderazgo de José debe tener claro a dónde quiere llegar, cuál es la meta y tener claras las convicciones. Las convicciones. Un buen líder es enseñable, ¿sí? Un líder nunca debe de asumir que lo sabe todo. Nunca debe de asumir que lo sabe todo. Un buen líder se debe dejar enseñar en las áreas que no es experto y que no tiene experiencia. Aludir o presumir que lo sabemos todo es uno de los peores errores que podemos cometer, ¿sí? Aunque a veces no nos guste, ¿no? Es que yo lo aprendí así. Bueno, lo aprendiste así, pero se hace así. Entonces, hay que dejarnos enseñar, aunque vaya en contra de nuestra estructura, y dejémonos enseñar para que eso sea perfeccionado y podamos ejecutarlo con mejor calidad el día de mañana. Amén. Vamos al siguiente personaje, es Débora. Débora, en el capítulo 4 de Jueces, ella brinda su apoyo a Barak para lograr prácticamente una acción que querían hacer. Entonces, en este caso, Débora se sumó a apoyar a Barak.
Entonces, un buen líder siempre debe demostrar su apoyo en todo momento. Y un líder nunca abandona a los que le necesitan. Amén. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, pero es una realidad. Queremos ser buenos líderes, queremos ser reconocidos por ser buenos líderes. Nunca abandonemos a los que nos necesitan. ¿Quiénes nos necesitan? A los que estamos dirigiendo, ¿sí? Le mencionaba hace un momento, hay que ser líderes afiliativos, hay que crear relaciones, hay que crear amistad, hay que crear coinonía, hay que crear ese sentido de pertenencia en las personas, ese sentido de familiaridad, de ser una familia. Muy bien, para que esto pueda lograrse, entonces yo debo procurar no abandonar a los que me necesitan. Amén. No abandonar a los que me necesitan. Y también demostrar apoyo en todo momento. Quizás no podemos estar en todo, pero a medida de lo posible es hacernos presentes y dar el apoyo que se necesita en dicho momento. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a avanzar. El siguiente es Esther, el personaje de Esther. Esther resalta por tener una iniciativa. Tuvo una preocupación genuina de hacer cambios para bien para su pueblo y lo logró. Un líder tiene que tener una iniciativa genuina y muy necesaria de hacer cambios por medio de una iniciativa. ¿Alguna ocasión a usted le dieron el consejo de una persona que se acomide o que tiene iniciativa, tiene puertas abiertas en cualquier lugar? Yo creo que a todos nos lo han enseñado, ¿no? Es un principio que vale oro, ¿no? Entonces, una persona que siempre es acomedida, una persona que siempre tiene una iniciativa de crear, de hacer, de alguna función, llevarla a cabo, sin que nadie le diga nada, sino que él mira la necesidad, es algo que de alguna manera en nosotros como líderes debe de estar. Amén. Iniciar, hacer alguna actividad sin esperar que alguien me lo diga. Ah, mira, se está cayendo el barrote o se está cayendo el techo, ¿no? No esperar que diga, ah, mira, se está cayendo, ve, ponle algo ahí para que lo sostenga. Sino en cuanto yo veo lo que está sucediendo, ir y poner algo, ¿no? O que algo se va a caer y que de repente yo lo miro, pero si yo decido ignorarlo, pues dígame entonces, ¿qué va a pasar, no? Hasta una desgracia puede ocurrir en ese momento. Entonces lo importante es que cuando yo miro la necesidad, yo tomo la iniciativa y lo hago. Como líderes debe ser algo que debe estar en nosotros todo el tiempo. Debe de estar en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a ir a Noemí, el siguiente ejemplo. Noemí prácticamente, aunque solamente se le menciona en un pasaje bíblico, pero de alguna manera Noemí es un ejemplo de una persona o de un líder que no se rinde ante las circunstancias, ¿sí? Por muy difícil que sea la situación que estemos enfrentando, por muy difícil que sea lo que esté llegando a nuestras vidas, el no rendirnos va a ser algo indispensable para nosotros. Amén. Isaías es otro personaje, otro líder que menciona la palabra del Señor, aunque es un profeta, pero el Señor de alguna manera le da una instrucción a Isaías, e Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Él acata la instrucción que el Señor le da y el profeta Isaías comienza a desarrollar lo que el Señor le indica. Esto nos indica o nos da una cualidad de Él que debe haber en nosotros, que todo buen líder debe tener una mentalidad de siervo, ¿sí? Debe tener una mentalidad de siervo, dispuesto a servir. Amén. ¿Sabe? Muchas las veces creemos, o muchos creen, llegan a creer, que ser líder es para que todos vengan y le sirvan a uno, cuando realmente es todo lo contrario, ¿sí? Un líder está para servir. Y lo digo de una manera más específica. Como pastores, no estamos para servirnos de la congregación. Como pastores estamos para servir a la congregación. Amén. Si alguien tiene este pensamiento equivocado de que un pastor es para que se sirva a la congregación, está bateando del lado incorrecto, ¿sí? Está mal. Lo correcto es que el pastor ha sido llamado para servir a la congregación, al pueblo del Señor. Amén. El Señor no llamó pastores, no levantó pastores, sino llama pastores el día de hoy para que el pastor se enseñoree de la congregación, para que el pastor tome autoridad sobre la congregación y haga con la congregación lo que esté a su beneficio. No, no es así. No es así.
¿Queremos ser buenos pastores? Como pastor debemos servir a la congregación y debemos ponernos al servicio de la misma, ¿sí? Entonces, de alguna manera, obviamente, pues también no, pastor, tráigame el gas, no, tráigame el agua. No, ¿verdad? En un aspecto prudente, servir, aconsejar, orar, asistencia, visitar al hospital, cuestiones que son prácticamente marcadas por la palabra del Señor, ¿no? Pastor, tráigame el gas. Oiga, hermano, ¿y su esposo? Está acostado. Se evalúa. Sí, se evalúa. Pero imagínese usted, pastor, tráigame el gas. ¿Y su esposo? Es que está dormido, no lo quiero despertar. Ok. Está bueno. Está bueno y voy para allá, ¿no? Entonces ahí sí ya, una cuestión totalmente distinta. Muy bien. Siguiente personaje, Daniel. En la palabra de Dios vemos a un Daniel que procuraba tener intimidad con Dios en cualquier hora del día. Amén. Y Daniel, aún teniendo una posición de liderazgo en un lugar en el cual habitaba, ¿verdad? Cuando los llevaron cautivos a Babilonia, él no tuvo en mayor estima su posición a su fe en Dios. Amén. Él no consideró más la posición que tenía en aquel lugar que el servir a Dios o la fe que él tenía hacia Dios. Dice la palabra del Señor que aún Daniel, sabiendo lo que habían creado, ¿verdad? Me recuerdo la carta esa que crearon, que estaba prohibido orar, ¿no? Y dice la palabra del Señor que Daniel, aunque estaba el decreto o la carta que se había emitido, dice que la palabra que Daniel abría las puertas de su casa, ¿no? Y se ponía a orar y oraba 3 veces por día, ¿no? En el desayuno, en la comida y en la cena. No, no, le aseguro que no. Daniel oraba fervientemente y a lo mejor hasta más de 1 hora en cada ocasión que se hincaba a orar. Entonces, de alguna manera, Daniel no tuvo en mayor posición lo que él estaba desarrollando en aquel lugar, sino que él tuvo en primer lugar su fe y su amor a Dios. ¿Qué nos enseña Daniel a nosotros? Bueno, Daniel nos muestra una entrega a Dios genuina, no por una posición, sino por una convicción. Es que ya soy el líder, ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a ayunar, y ahora sí voy a leer la Biblia, ¿no? No, eso no es una convicción, eso es sentirse como con una obligación, con un compromiso por el cargo que tenemos. Nuestra búsqueda del Señor tiene que ser genuina, y aunque no tengamos una posición, debemos estar buscando al Señor con todo nuestro corazón en todas las áreas que debemos hacerlo. Cuando ya estemos en la posición, seguir con esa misma convicción y tomar el compromiso de lo que estamos haciendo para el Señor. Entonces, Daniel nos muestra una relación genuina para con Dios, pero en todo lo extenso de su vida. En todo lo extenso de su vida. Entonces, es un compromiso que como líderes debemos de tomar. Ya vamos a terminar, ¿eh? Vamos por David. La Biblia relata muchas cualidades de David. A lo mejor alguien se identifica con David, ¿no? Esa es la palabra de Dios ahí en San 1 Samuel, ¿verdad? Que David era un joven guapo, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con David el día de hoy? Sé que era talentoso, que era guapo, que temía al Señor, que tocaba muy bien el arpa, ¿verdad? Que era pastor de ovejas. Y hay muchas cualidades de David que habla la Biblia acerca de David. Pero hay una cualidad o una virtud que David tenía que lo menciona la palabra del Señor y resalta mucho en él. Y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pastor, pero es que David falló, pastor. David cometió errores como los cometemos nosotros. David era ser humano como somos nosotros. Pero cuando la Biblia se refiere a que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, en amor, esa compasión. Y luego cuando él fallaba al Señor, él tenía esa manera de humillarse delante del Señor. Salmo 51 lo explica claramente, cuando él se humilla al Señor, ¿verdad? Señor, por favor, no apartes de mí el gozo de tu salvación, Señor. Entonces David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque amaba, porque tenía prácticamente esa esencia de Dios en él, ¿verdad? Entonces, como líderes debemos procurar tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. De misericordia, corazón lleno de amor, corazón lleno de sentimientos que son propios de Dios, que son atributos de Dios, son características de nuestro Dios que debe de haber en nosotros. Amén. Entonces, el líder no debe ser una celebridad para sus seguidores. Eso debe quedar claro para nosotros. David, aunque él había hecho tantas hazañas que eran dignas de reconocer,
David no se creía el papas fritas delante de todos. No se creía la última Coca-Cola en el desierto, sino que David siempre manejó un perfil de humildad. ¿Sí? Siempre manejó un perfil humilde. Y cuando la gente, a lo mejor quizás puedo imaginarme que la gente quería exaltar a David, David siempre procuraba guiar a las personas para que exaltaran a Dios y no fuera la exaltación hacia él. Amén. Entonces David no se creía una celebridad y como líderes no somos celebridades para el pueblo de Dios, somos servidores. ¿Sí? La gente no nos tiene que ver como una celebridad, como alguien a quien tienen que acercarse, saludarle y hasta algunos quieren dar beso en la mano, ¿no? No somos celebridades. Aquí el único que tiene que brillar es Cristo y se acabó. Amén. El único que tiene que ser preeminencia en cada servicio es el Señor y se acaba. Nada más. Cualquier cosa que el hombre recibe es vanagloria. ¿Sí? La gloria todo es para Cristo, tanto el que predica bien, como el que enseña bien, como el que toca bonito, como el que hace esta actividad bien. Toda la gloria tiene que ser para el Señor. Cualquier gloria que el hombre reciba y que la acepte es inflar su ego y olvidarse que todos los talentos y los dones vienen de Dios y son para darle la gloria a Él. Amén. Así que si usted conoce a alguien que se cree una celebridad en el pueblo del Señor, acérquese y platíquele de Cristo. Amén. No somos celebridades, somos servidores para el Señor. Amén. Así como el liderazgo es para servir a otros, no para brillar uno mismo, un líder debe de buscar mantenerse siempre en un perfil humilde. Amén. Ahora, un mal líder o una persona que lleva a cabo un liderazgo no muy beneficioso, siempre buscará tener en el anonimato a quienes puedan hacerle sombra. ¿Sí? Entonces, cuando un liderazgo o un líder se siente amedrentado, se siente como que atacado, o se comienza a ver que alguien comienza a opacarlo por la función que está haciendo, va a buscar tenerlo en el anonimato y va a comenzar a apartarlo o a quitarle funciones o no ponerlo a funcionar. Y eso es algo que no debe existir dentro de nosotros. Amén. ¿Recuerda usted cuando David iba a ser ungido para ser el rey? Su propio padre lo negó, ¿no? Mira que aquí tengo mis hijos y esto y lo otro. Y cuando llegó el profeta a ungir al próximo que iba a ser rey de Israel, prácticamente a David lo tenían allá, mero atrás del patio, ¿no? Pastoreando ovejas. Y allá lo tenían. Y cuando llegó el profeta, no, pues que vengo a tu casa, Isaí, para ungir al próximo rey de Israel. No, mira, aquí tengo aquí el más grande, ¿no? El fuertote, va al gimnasio todas las mañanas, se toma su proteína y hace 45 libras en cada brazo, ¿no? Y en las pestañas también. Entonces, de alguna manera dice el profeta, no, ¿sabes qué? Él no es. Tendrá mucho músculo, pero él no es. Bueno, te voy a traer aquel que corta un árbol de un solo hachazo, ¿no? Y ya traen a otro y dice que trajo a todos sus hijos y ninguno calificaba. Y allá a David lo tienen en el anonimato, allá. No, pues que allá tengo uno que cuida ovejas, pero pues ese no creo, está flaquito, está chaparrito. A ver, tráemelo. Y ese era el bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, un buen líder jamás va a buscar la manera de apartar a alguien porque le hace sombra o porque tiene cualidades, virtudes o características de parte de Dios que resaltan porque es bueno en algún área, ¿sí? Entonces, un líder, cuando detecta personas que tienen talento y tienen capacidades, siempre va a buscar la manera de cómo esté trabajando. ¿Sabe por qué? Y como pastores o como líderes también no nos conviene apartar a estas personas y dejarlos en el anonimato, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de cómo administramos. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Nosotros somos responsables de los talentos que tenemos en nuestra mano, ¿sí? Y una oveja, un miembro de la congregación que tiene talentos, que tiene dones de parte de Dios y que son buenos desarrollando esa labor, si yo como pastor lo agarro y lo pongo en el anonimato por miedo a que, ay, es que va a brillar mucho, ¿no? Me va a opacar. Prácticamente el Señor va a decir, mijo, ¿qué hiciste con el talento que puse en tus manos? Te lo puse aquí en tu mano y tú fuiste y lo enterraste allá en la bodeguita para que limpiara instrumentos, para que limpiara sillas, para que limpiara los baños. Cuando yo le di un talento a él para que trabajara e hiciera una labor específica en mi obra, porque los talentos, los dones, los ministerios que Dios ha dado son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces mi deber es tomarlo y ponerlo en el lugar donde funciona para que brille para Cristo, ¿sí? No por Él, no para mí, no para nadie, sino para Cristo. Y la obra del Señor, la iglesia del Señor sea edificada.
Entonces, si un líder busca apartar a alguien porque lo va a opacar, porque le hace sombra, porque es mejor que él, porque esto y con lo otro, lo que se quiera, prácticamente es una práctica totalmente errónea y antibíblica. Amén. No va acorde a la palabra del Señor y no hace armonía. Amén. Muy bien. Vamos a ir con otro personaje y es Pablo. Pablo nos da un ejemplo de pasión, un ejemplo de amor en cada tarea que él realizaba y aún por encima de las adversidades. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 12 versículo 15. Dice exactamente Pablo, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más a ustedes, sea yo amado menos. En otras palabras, Pablo estuvo dispuesto a darlo todo por la obra del Señor, darlo todo por la iglesia del Señor, aunque él no se tomara en cuenta ni se considerara y él tuviera que dedicarse menos tiempo, quizás dedicarse menos a algo, amarse menos a él mismo, pero siempre y cuando darlo todo para el Señor. Amén. Incluso dice la palabra del Señor que Pablo en algunas ocasiones tuvo que trabajar. Y él dijo, no, hermano, espérense, el Señor me ha llamado a servirlo a Él. Y hasta yo he tenido que trabajar para no ser gravoso para ustedes. Entonces, de alguna manera, Pablo en todo el tiempo estuvo preocupado para que la obra de Cristo creciera, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, aún tomándose en poca consideración Él mismo. Amén. Entonces, un buen líder siempre va a buscar sacrificarse para el provecho de los demás. Para el provecho de los demás. Y hablando de un líder por excelencia, pues hablaríamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de liderazgo de excelencia, donde Él lo dio absolutamente todo por usted y por mí. Donde Él dio los mejores ejemplos por usted y por mí. Para que el día de hoy usted y yo nos preocupemos por seguir sus lineamientos, sus pisadas, sus ejemplos, para que el día de mañana podamos ser más como Cristo y menos como yo soy. Amén. Por eso el tema del día de hoy fue menos es más. Amén. Menos de mí y más de Él en mí. Y va a ser la forma en cómo usted y yo podremos llamarnos, podremos decir como Pablo lo dijo en 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no lo dijo una sola vez, sino que lo dijo 2 veces. En Filipenses 3:17, el mismo Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Amén. Pablo tuvo prácticamente ese atrevimiento de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él sabía cómo se estaba conduciendo. Amén. Él sabía cómo estaba dirigiendo, cómo él era honesto, cómo él era claro con lo que él estaba haciendo para el Señor y de alguna manera era transparente en todo lo que él estaba haciendo para la obra del Señor. Amén. Así que nosotros no dirijamos bajo nuestros propios preceptos o ideales, amén, sino que vayamos acorde a lo que la palabra del Señor nos instruye y nos enseña y aprendamos del mejor líder, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo es por excelencia desde ahorita hasta toda la eternidad. Amén. Lo voy a invitar que se ponga de pie en esta hermosa mañana y vamos a concluir con una oración este mensaje. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, mi Dios, que ha sido hablada, que ha sido expuesta, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a cada día poder dirigir de una manera correcta, apropiada, mi Dios. Que nuestro liderazgo sea basado, Dios, primeramente al temor a ti, mi Dios. Que todo lo hagamos, Padre Celestial, por amor de tu nombre, por amor a tu palabra, Dios, por amor a tu obra, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a que en todo momento nuestra preocupación, nuestro esfuerzo sea porque tu obra sea engrandecida, mi Dios, para que tu nombre sea exaltado, Padre Celestial, para que nuestra labor, Padre, retribuya por lo menos un poco de lo que tú has hecho para nosotros.
para que nuestra labor sume, Padre Celestial, a tu reino y no reste. Que nuestra labor aporte, Padre Celestial, a tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Si ocupamos ser capacitados, Padre, capacítanos cada día. Si ocupamos ser instruidos, Señor, instrúyenos cada día. Si ocupamos, Padre, ser desarrollados, madurados, si ocupamos crecer, Padre, pon los medios, las herramientas, para que podamos llevar a cabo ese crecimiento y ese desarrollo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Tómanos de la mano, Padre Celestial. Llévanos y enséñanos a cómo debemos ejercer y ejecutar de una manera sana, de una manera correcta y de una manera, Dios, que podamos ser bendición para otros, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos a ser siervos, Padre Celestial. Ayúdenos a ser servidores y que podamos apegarnos cada día, Dios, a los requisitos, Padre, que están marcados en tu palabra para ser líderes, para ser ministros, para ser pastores, Dios, el liderazgo que tú quieras poner en nosotros, que tú tengas para nuestras vidas, Dios. Pero que podamos tener cada uno de estos requisitos bien marcados en nuestra vida y que hagamos las cosas de manera correcta, de manera, Padre, que podamos ser hallados irreprensibles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre Celestial. Aleluya, gloria.